el Espíritu del Señor, podemos compartir nuestra fe. Bien, sigo meditando en el libro de Génesis, la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3, y vamos a dar lectura a dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Génesis 3, 9 y 10. Dice la Biblia: mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Corta la expresión de Dios y también la respuesta del hombre. Yo tengo un pensamiento en esta noche. Estoy meditando en estos 3 primeros capítulos, ya varios tiempos con la gente nuestra también acá en Chiclayo. Y el tema, el pensamiento para ahora es una pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es importante para Dios saber determinar el lugar donde nos encontramos, porque muchas veces el lugar donde estamos determina lo que hacemos y también lo que somos. Gracias al Señor que Dios sabe dónde estamos y Dios no ignora el lugar que ocupamos. Dios lo que quiere es que el hombre pueda reaccionar de mutuo propio, reconocer y ubicarse en el lugar que se encuentra y poder evaluar si la situación va a seguir en un status quo, en una continuidad. Bueno, si estamos bien, amén, esto debe de continuar. Pero si sentimos que algo no anda bien, pues lo que no está bien debe terminar. ¿Dónde estás tú? El llamado de Dios no podemos dejarlo de escuchar. Dios hace 3 llamados a la humanidad. El primer llamado que Dios hace es a la salvación. El segundo llamado que Dios hace es para involucrarnos en su obra, cualquier área que sea. No importa si usted va a cantar, solo asistir, tal vez colaborar, tal vez servir a las personas, interceder, visitar, en fin. En la obra del Señor hay múltiples actividades porque somos un gran número de personas con múltiples necesidades. Así que el tercer llamado que Dios hace es un llamado específico para un ministerio. Y llamamos ministerio al trabajo que nosotros desarrollamos partiendo de los lineamientos establecidos por Dios. Encontramos en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 11 que hay 5 ministerios para servirle al Señor. Y Dios puede llamarle a uno de ellos y depende ya no de Dios que nos llama, sino del hombre que pueda oportunamente responderle. El llamado de Dios. Alguien ha dicho que no hay peor cosa en la comunicación que la indiferencia expresada por el silencio. Uno está llamando a una persona, la persona lo escucha, el llamado, está cerca de nosotros, pero no se digna siquiera darse por enterada. No se digna siquiera tener la amabilidad de levantar los ojos y siquiera cruzar la mirada, no. De una forma tan indiferente, me da igual que se
me esté llamando, pues no tengo ganas de responder. Por eso que no hay peor cosa en la comunicación que la indiferencia expresada por el silencio. Callamos cuando alguien demanda que hablemos. Y frente al llamado de Dios, el hombre tiene necesariamente, obligatoriamente, ineludiblemente que responder. Y esto es lo que le permite al hombre que Dios le pueda brindar ayuda. Yo estoy seguro que cuando Dios inquieta nuestro espíritu y de una u otra forma, sea sobrenatural o forma corporativa o circunstancial, Dios se comunica con nosotros. Y cuando el hombre responde, es cuando Dios plantea la forma de ayudarle. De lo contrario, no se puede ayudar a una persona que se niega a comunicarse con nosotros. En este caso dice la palabra del Señor que cuando Dios llamó al hombre y lo encontró de una forma deplorable, vergonzante, de una forma lastimera, estaba desnudo, totalmente avergonzado, y como un paliativo circunstancial, el hombre había ido a una higuera y había tomado hojas de higo y había tratado de cubrirse, porque verdaderamente sentía vergüenza. Así que cuando Dios lo llamó, el hombre sí respondió. Y por esta respuesta que el hombre le dio, Dios nunca lo abandonó, a pesar de lo que había hecho, a pesar de su transgresión, a pesar de su rebelión, a pesar de haber tenido a Dios en poca cosa, a pesar de no haber valorado la palabra de advertencia y de enseñanza. Sin embargo, el perdón de Dios fue oportuno de acuerdo a las circunstancias. La respuesta del hombre es lo que me importa en estos momentos como evangelista. Nosotros predicamos a la gente que está pensando en todo menos en Dios. Gente que está haciendo su programa de todo menos dedicar algo para Dios. Y tratamos de que ellos en su correr diario, en su actividad, en su hiperactividad, pueda a través de la palabra escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que ha respondido, yo soy uno de ellos, respondí. Entonces, así como yo, hay millones en el mundo entero que frente al llamado de Dios respondieron de una u otra manera. Aquí, dada la condición deplorable en la que se encontraba el hombre, él respondió cuando Dios le llamó. Su respuesta fue: oí tu voz en el huerto. Oí tu voz en el huerto. A todos le agrada oír la voz del Señor. Claro que sí. A mí me gustaría escuchar la voz de un policía cuando alguien me está asaltando. ¿Se dan cuenta? Claro. Pero si yo estoy robando, no me va a gustar escuchar la voz del policía. De acuerdo a la circunstancia. ¿Se dan cuenta? Creo que lo hemos entendido. A todos nos agrada oír la voz de nuestros seres amados. ¿A qué padre no le agrada oír la voz de sus hijos? ¿A qué hijo no le agrada oír la voz de su padre? ¿A qué novio no le agrada oír la voz de la novia? En el libro de Cantares, en el capítulo 2 y versículo 8 dice: la voz de mi amado, he aquí, él viene. Oye la voz de su amado y se prepara para recibirle, porque sabe que él está muy cerca.
En Juan 10, 1 al 6, Jesús diserta sobre el buen pastor. Y dentro de todas las maravillosas, bondadosas, agradables y beneficiosas palabras que él habla para nosotros, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz y las ovejas me siguen porque conocen mi voz. Cualquier cristiano, donde vayamos, escuchamos cantar coritos, ahí están alabando al Señor. Escuchamos predicar, ahí están anunciando el evangelio. Y es agradable saber que en toda la tierra la voz del Señor se ha escuchado y que muchas personas están haciéndole caso y siguiéndole. Así que es agradable escuchar la voz. Y vuelvo a repetir, a mí me gustaría oír la voz de un policía. Que diga: policía. No, si es que me están atacando. Pero si yo estuviera atacando, robando, esa palabra no me va a traer nada bueno para mí. Y esa es la condición del hombre. Que si el hombre está inclinado a las cosas buenas, que si el hombre está totalmente buscando siempre lo bueno, entonces la voz de Dios le es agradable. En el capítulo 3, versículo 16 hasta el 21, 22 de Juan, el Señor habla sobre la situación del hombre de estos últimos tiempos. Que el hombre ama las tinieblas y no viene a la luz. ¿Y por qué el hombre ama las tinieblas? Las cosas malas, destructoras, las cosas nocivas. ¿Por qué ama la violencia, el asesinato, la corrupción? Porque él vive de eso. Él vive en eso. Así que cuando lo invitan para hacer oír o compartir las cosas buenas, pues al hombre no le agrada. Dice: él ama la oscuridad. Entonces, cuando Dios llama al hombre de acuerdo a la condición en el que se encuentra, no tenemos que ser magos, tipo David Copperfield. No tenemos que ser adivinos, tipo hermana Dixon, las más famosas adivinas norteamericanas. No tenemos que ser profetas ni hijos de profetas para saber cuando una persona reacciona y evaluar por qué reacciona así. Sabemos precisamente que es dada su condición moral en la que se encuentra. Así que cuando Dios llamó a Adán y Eva, y él dice: oí tu voz en el huerto. ¿Qué pasó con el hombre cuando oyó la voz de Dios en el huerto? Se escondió. ¿Y por qué se escondió? Nunca lo había hecho, pero ahora sí se escondió. Entonces Dios sabía que el hombre estaba huyendo y no quería oír su voz de él porque algo malo había hecho. Esa era la condición del hombre. Y esa es la condición de cualquier persona. Oyen hablar de Dios, un borracho no le conviene, un ladrón no le conviene, un adúltero no le conviene, un corrupto no le conviene, un drogadicto no le conviene, un homo no le conviene. Porque sabe que Dios trae un mensaje puntual y diferente que no va a compaginar con su sistema de vida que está llevando. Esa fue la condición de Adán cuando Dios lo llamó. Estaban huyendo, se habían escondido. Nunca antes el hombre se escondió de Dios. Cuando Dios venía al huerto, el hombre aparecía buscando a su creador. El hombre era el que buscaba, conversaba, caminaba, escuchaba la voz, los requerimientos, escuchaba
alguna estrategia de vida, el hombre era feliz. Pero cuando hizo lo que no debía, la voz de Dios le atormentaba. Apareció el temor inesperado. Ya no amaba a Dios limpiamente, ya no amaba a Dios sencillamente, inofensivamente, no, ahora le tenía miedo. ¿Qué le parece? Algo curioso, ¿no? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que el temer a Dios no es malo. El temor a Dios no es miedo exacerbado que nos hace temblar, sudar, desesperarnos, cortar la respiración y hasta sofocarnos. No, 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 no. El temor a Dios es una reverencia santa. Dice Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? El temor de Dios habría hecho que el hombre esté sujeto a él, en una dependencia no nociva ni destructiva, como quien domina al otro, no, como quien lo doblega, no, como quien lo esclaviza, no. Jamás fue la intención de Dios que un hombre esclavice a otro hombre, o que un hombre esclavice a una mujer, o que una mujer esclavizara a un hombre. Yo he predicado sobre la creación del hombre y también he predicado en este canal sobre la creación de la mujer. Y en ningún momento Dios establece ese tipo de relaciones que se conocen como relaciones interpersonal de riesgo. En ningún momento, el temor que el hombre debe tener a Dios no apunta nocivamente, por el contrario, lo llevaría a tener una vida reverencial, en santidad, en orden, en compartir como debe ser todas las cosas que se deben compartir. ¿Por qué el temor a Dios? Cuando una persona tiene miedo, es que teme por su integridad, o porque su conciencia lo acusa de haber hecho algo malo. Entonces la persona teme ser descubierta. Adán y Eva en esta ocasión tuvieron miedo porque físicamente y espiritualmente estaban mal. Ellos habían transgredido la ley de Dios. Ellos habían cometido el primer pecado en la tierra. No es el primer pecado que se cometió. El primer pecado que se cometió, la palabra del Señor nos enseña que fue en el cielo, con lucero de la mañana. El ángel más bello y perfecto transgredió los mandatos de Dios. Ahora es el segundo pecado, pero ya no en el cielo, sino en el suelo, en la tierra. Así que esa era la situación. ¿Por qué el temor? La condición del hombre, que estaban desnudos. Eso lo hizo que se escondieran. Habían perdido sus vestidos espirituales. Llenos de vergüenza y de temor, se hicieron delantales con hojas de higuera, pero no fue suficiente. Dios los vio de una forma tan ridícula a la pobre mujer, al pobre hombre. Ellos no necesitaban de los árboles ni de los animales para estar bien vestido. El animal no necesita de usted
Sáquenle la piel a una persona para vestir a un animal. Sáquenle la piel al animal para vestir a una persona. Eso sí, y es histórico. Así dio solución a lo que no debía haber sucedido. Así que una de las características como ataca el diablo, escuche y no se escandalice. Una de las características como ataca el diablo por medio del pecado es mostrando. No digo que es la única forma, no me entienda mal. Una de las múltiples características cómo ataca el diablo a la humanidad es mostrándolo desnudo. Esta es la forma que el diablo se carcajea cuando tiene a las mujeres medias peladas y a los hombres también. Ahora para nosotros esa es una moda linda. Bueno, estamos en un mundo no tan lindo. Adán y Eva fueron atacados por el diablo, los dejó desnudos. En una ocasión, el primer rey de Israel, Saúl, se metió donde no debía y se metió a profetizar ministerio que no tenía. Y estuvo bien. Pero cuando salió estaba loco y se sacó toda la ropa y calato se fue. Así es. Cuando el diablo atacó en Gadara a un hombre y lo poseyó de más de 6,000 demonios, lo vestían al hombre y el hombre se desnudaba. Así como lo oye. Una de las características de la persona que esté en pecado, aunque me malentiendan, yo no tengo problema con la ética, menos con la moral. Pero una de las características es que el hombre o la mujer le gusta estar desnudos. Así como lo oye. Lea la palabra de Dios y no me malentienda. Yo también sé lo que es la estética. No soy una persona desinformada. Así que estoy predicando la Biblia y dada nuestra condición, estamos evaluando. El hombre desnudo frente a Dios hoy día. Y no me estoy refiriendo a la desnudez de la ropa, no, la desnudez del espíritu. Que cuando se habla de Dios, el hombre se siente mal. El borracho, no, son tonterías. El ladrón, no, es puro cuento. Bueno, ¿por qué el hombre reacciona así? Mientras no le prediquen la palabra, el hombre está bien. Puede cargar una virgen, un santo, una cruz, bobaliconamente, puede andar cargando peso que no le compete llevar. Enciende su vela, se llena de humo la nariz. En fin, mientras no le hable la palabra, una vez que le comienzan a predicar, se acabó la religión, se acabó la vida. El hombre trata de cubrirse con religión. El hombre trata de cubrirse con ética, o sea, las motivaciones del comportamiento o con moral. Trata de llevar una conducta aceptable. Pero el hombre sabe que no es suficiente. Cuando Cristo apareció, encontró una secta, la más conspicua, la más importante de la secta. Se vestían de blanco, con su barba larga y platinada y sus largas oraciones. Cuando el Señor los vio, ¿sabe cómo lo vio? Como sepulcros blanqueados. Así, como sepulcros blanqueados, y le llamó hipócrita generación de víboras. Parecía un escándalo. No estoy hablando de la ropa solamente, no, sino de la vestidura espiritual que protege a la humanidad cuando se encuentra en un estado de restauración con Dios. Apocalipsis 3:18, Dios hace la invitación y nos dice que para cubrir nuestra desnudez tenemos que comprar lino fino, que solo Dios lo tiene.
y está hablando precisamente de la restauración espiritual. Reacción y comportamiento de Adán escondidos. Esta es la reacción del hombre caído en su pecado y lejos de su creador. Se encontraba escondido entre los árboles del huerto del Edén. El hombre hoy en día se esconde detrás de una apariencia del paganismo, la idolatría, tratando de esa forma de mantener una relación con Dios, aunque sea tan externa y tan superficial. Unos están escondidos en la buena educación, que no es malo educarte por si acaso, pero la buena educación le da cierta buena apariencia. Escondidos detrás de una moral que le da cierta reputación. Sin embargo, sabemos que cuando oímos la verdadera voz de Dios, quien nos llama, ¿dónde estás tú? Tenemos que estar huyendo siempre de Él. Esta es la situación que se presentó en el huerto. Y Dios comenzó a perseguir al hombre, llamándole, hasta que el hombre respondió. Quiera Dios que lo siga llamando a cada uno de nosotros. Sinceramente, yo encuentro un versículo que es bastante desafiante en el capítulo 6 del libro de Génesis, el versículo 3. Dice Dios, no contenderá, no peleará más mi espíritu contra el hombre, porque ciertamente él es carne. Cuando Dios deja de hablarle, deja de perseguirle, deja de inquietarle, de irritarle, es que usted salió de la voluntad de Dios para siempre. Pero mientras Dios esté enviando, aunque sea un cuervo o una palomita mensajera, pues quiere decir que Dios quiere todavía y le está dando la oportunidad a cada uno de nosotros. Yo sé que cada quien guarda un secreto que nos atemoriza y no nos deja vivir feliz. Todo el mundo guarda un secreto, no lo confiese a nadie. Muchos han respondido al llamado de Dios, sin embargo, no quieren abandonar su escondrijo por temor que su secreto, que tanto les avergüenza, sea descubierto. He hablado con mucha gente y me han dicho, no, si yo me hago evangélico, voy a terminar diciendo y contando cosas que a nadie le interesan, no le incumbe. Yo mejor me mantengo aquí, así. Bueno, esa no es la solución. Jesús encontró a una mujer en la puerta de una ciudad llamada Sicar. Sicar era una ciudad de refugio donde habían vivido por siglos puro criminal, pura persona al margen de la ley. Y la samaritana era una digna representante de este pueblo. Terrible. Cuando Jesús le habló, la mujer sintió cierto rechazo y discrepó con el Señor. Pero cuando Jesús le ofreció ayudar, la mujer lo aceptó, pero Jesús le dijo, no te quiero dar a ti, quiero que me traigas a tu esposo y los dos van a beber. La mujer, un poco ingenua, pensando engañar a Jesús, le dijo, es que yo soy soltera, no puedo traer a ningún, ni novio, ni enamorado, menos marido o esposo. Bueno, el Señor le dice, bien dices, no tienes marido porque con los 6 que te has casado, ya no vives con ninguno de ellos. La mujer se asustó. Es que Jesús sabe nuestro más íntimo secreto. Él jamás nos avergonzará. Jesús no lo dijo en público, se lo dijo a la mujer quedito en el oído. Nadie lo escuchó. Si la mujer no hubiera testificado, nadie se habría enterado de lo que sucedió ahí. La mujer dijo más adelante, con toda la multitud que le rodeaba, me ha dicho todo lo que he hecho, me ha dicho todo lo que soy. Este debe ser el Mesías porque sabe tanto de nosotros. Efectivamente.
Adán y Eva no hubieran podido vivir para siempre de detrás del follaje, como nadie puede vivir para siempre escondido, sin abandonar su escondite. Ellos no podían haber vivido. Tenían que en un momento enfrentarse a la realidad de su pecado. Y cada persona en algún momento tiene que enfrentarse a la realidad de su pecado. Dios en ese día lo puso de cara a la realidad, pero no lo puso para avergonzarlo, humillarlo y tenerlo dependiente de su autoridad, sino que primero lo viste con mucha ternura. Y a pesar de que tenía que salir del huerto, ya no podía estar ahí, Dios establece una forma de comunicación a través de la religión, los sacrificios, pero Dios nunca lo abandonó. Hoy día, para terminar, Cristo nos ofrece un refugio seguro. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Y Jesús dijo, no hay ninguno bueno. Bueno, solo Dios. Entonces, delante de Dios, no solamente estamos mal, somos vilipendiados por nuestra propia realidad, menoscabados por nuestro propio comportamiento. Pero Jesús no viene a alterar nuestra pobre situación, sino a mejorarla. Él es nuestro refugio seguro y nos ofrece cubrir la desnudez espiritual de nuestros pecados y nos ofrece retornarnos al paraíso de Dios. Encontrar a Cristo es encontrar el refugio, la solución a la realidad deprimente que vive el hombre espiritualmente, pero sobre todo ser restaurado al lugar donde el hombre siempre debería estar, cerca de Dios y bajo el cuidado de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Cada vez que estoy predicando de Génesis me siento un poco mal también. No vayan a pensar que no. Yo quisiera que Dios no se enterara nada de lo que hice. Cuando me convertí al principio no quería que sepa nadie de lo que había hecho. Pero entendí que eso no me beneficiaba. No me ayudaba en nada. Por el contrario, sacar la basura de la casa para que lo lleve el recolector es lo mejor. Pero si usted va a esconderlo, va a llegar el momento que ya no va a poder estar ahí por la forma de descomposición en el que vive. Y si usted comienza a esconder en su alma, comienza a esconder en su corazón, comienza a esconder en su mente, todas esas cosas, ahí viene el problema. Por eso es que hay tanta gente que termina suicidándose. Dios nos bendiga. Tenemos la respuesta. ¿Dónde estás tú? Señor, aquí estoy. Verdaderamente he hecho lo malo. Yo reconozco, Señor, pero también sé que tu sangre preciosa me limpia de toda rebelión. Porque tu palabra lo dice. Entonces arreglamos el problema más rápido que canta un gallo. ¿Se da cuenta? Porque el Señor había habilitado nuestra solución con una sola respuesta. Dios nos bendiga. Bien, vamos.